Vamos a arrancar esta nueva sesión. Básicamente el objetivo de este webinar es que conozcamos un poco más a fondo de temas que tienen que ver con estructura contable, centros de costo y proyectos, distintas formas de poder tener la estructura contable. Algo importante es de que digamos, en versiones anteriores, SAP tenía hasta ciertos niveles de parametrizaciones y que poco a poco pues ha ido mejorando o activando algunas opciones, dándome la posibilidad de alguna manera de poder generar mi estructura contable de acuerdo a ciertas necesidades. Algo importante y que de inicio lo vamos a mencionar probablemente es para lo que yo ya tengo implementado a nivel de bases de datos, donde yo ya tengo transacciones. Probablemente yo ya no puedo hacer ciertos cambios. Vamos a ver qué tipo de cambios son los que se pueden tener. Y cuáles de inicio es una vez yo hago la parametrización, pues tengo que convivir con la base de datos bajo esa estructura. ¿Ok? Entonces, vamos a platicar un poco de qué temas vamos a tratar de evacuar hoy. Por un lado, platicar del tema de segmentación de cuentas, ¿verdad? El tema de segmentación de cuentas, pues es un concepto de que desde que yo conozco SAP, fue a bastantes años, pues teníamos la opción de poder hacer parametrizaciones bajo la utilización de un agregado a nivel de la estructura contable. Años atrás, pues, si no estoy mal, en la versión 8 hacia atrás, solo estaba activo la utilización de una dimensión de centros de costo. En la versión 9 en adelante, pues el objetivo es ir viendo qué opciones tenemos dentro del sistema para las parametrizaciones, algunas que ya podríamos aplicar y que son modificables y se pueden agregar, y algunas otras de qué consideraciones debemos tomar en cuenta en el momento en que nosotros agregamos una nueva base de datos. ¿Ok? Entonces, primero platiquemos un poco del concepto de segmentación de cuenta, ¿verdad? Yo por aquí vamos a ir viendo algunas bases donde hay distintas estructuras, donde pues el objetivo de la segmentación de cuenta, si yo voy a la estructura contable a través del plan de cuentas, es tener uno o varios códigos adicionales que se están uniendo a lo que SAP le llama cuenta natural. Algo importante es que cuando nosotros hacemos la generación de una nueva base de datos, y esto de repente hay algunos temas técnicos, pero es bueno que si no hay gente técnica, sino gente contable, pues también conozcan para que sepan algunas parametrizaciones que hay dentro del sistema. Es que en el tema de las definiciones, en el área de finanzas, siempre hay una opción de segmentación de cuenta. Y esta opción de segmentación de cuenta lo que hace es que de primera mano yo tengo que hacer la definición de cuál es el tamaño de mi cuenta contable. Bien importante, esta va a ser el tamaño para la cuenta que vaya a tener movimiento. ¿Ok? El que tenga movimiento no necesariamente implica que la cuenta tiene que ser de un nivel en específico. Recordemos que aunque dentro de las opciones dentro del sistema yo puedo generar cuentas contables en distintos niveles, regularmente nuestra sugerencia en temas de implementación es que todas las cuentas que tienen movimiento se mantengan en un mismo nivel. Esto porque
los niveles superiores al nivel que tiene transacción, regularmente los utilizo como niveles que van a agrupar valores de las cuentas que tienen transacción. Definitivamente esto no es que sea una regla y que se tenga que cumplir de esa manera. Nosotros de repente en implementación lo hemos hecho por tema de orden, pero yo me he topado con de repente alguna implementación o algún cliente que me dice, no, mira, fíjate que de repente en el caso de las cuentas de otros ingresos y otros gastos, yo solo quiero tener 2 niveles agrupadores y el nivel 3 o el 4 van a ser los que tienen movimiento. Entonces, también se puede utilizar, ¿verdad? Finalmente es de repente mantener una estructura con cierta cantidad de niveles mínimo y definir en qué niveles donde yo quiero que se dé la transaccionalidad. Entonces, regresando al punto, es importante que esta definición de segmentación de cuenta corresponde para la cuenta que va a tener la transacción, sea de nivel 2, 3, 4 o 5, ¿verdad? ¿Ok? Por otro lado, vemos de que a SAP le llama esto la cuenta natural. Básicamente la cuenta natural es un código que es alfanumérico, pues todos estamos acostumbrados a que sea numérico, pero pues finalmente es alfanumérico, así está hecha la definición. Y a este código yo le puedo agregar códigos adicionales, que el objetivo es que me permitan de alguna manera poder filtrar o identificar una transacción en una cuenta, y perdón, tal vez ahí voy a corregir, no me van a identificar la transacción, me van a identificar en este caso un grupo de transacciones que cumplan con un agrupador que yo estoy agregando a nivel de la cuenta. ¿Ok? Solo me confirman para todos los demás usuarios, si me escuchan. Tengo un usuario que me dice que no escucha, solo quiero verificar para ver si continúo o verifico algo en mi audio, si fueran tan amables. Ok, algunos dicen que se está quedando trabando el audio, si se escucha bien, si se escucha bien. El audio se escucha bajo. Okay. Se escucha, ok, en momentos, ok. Puede ser tema del internet, ok. Ok, denme, si es que les voy a contar, por aquí me está saliendo un mensaje donde el tema de la conexión a internet no está tan estable. Puede ser por esa razón que de repente se esté cortando el tema del audio. Ok, vamos a tratar de continuar. Vamos a ver si el tema de la estabilización del internet ya no da problemas. Si vemos que en algún momento, y por favor ahí necesito que me retroalimenten, si vemos en algún momento que no está, seguimos teniendo problema con la conexión o no se escucha bien, se escucha cortado, vamos a tratar de avanzar y lo más que va a pasar es que de repente vamos a reprogramar la sesión, más que todo para tratar de, aunque esto se está grabando en video, y eso es bien importante, el tema del video debiera ser totalmente transparente y debiera, tanto audio como video debiera de grabarse, pues sí me interesa que aunque esté el video, pues sí la sesión completa la logremos tanto ver como escuchar para que sea de beneficio para todos, ¿verdad? Entonces solo vamos a chequear, dice el audio está bajo. Déjenme, voy a tratar de hacer un cambio aquí a la conexión de internet. Dicen cómo lo ven. Ok. ¿Cómo vemos ahí el tema del audio? Para los que estaban, que se sentía un poco bajo, ok, muchas gracias, Aileen.
¿Algún otro usuario que me pueda retroalimentar solo para ver cómo está el audio? Excelente, ¿ok? Solo dejen, voy a hacer un ajuste más y ahorita estoy con ustedes. Ok, excelente. Entonces, si quieren, continuemos. Por favor, cualquier cosa me retroalimentan. Si hubiera ahí un tema de donde detecten de que no se está viendo bien para ver si continuamos o no con la sesión. Ok, muchas gracias, Elvis. Ok, entonces, nuevamente, estos agregados o segmentos, que es el concepto que maneja SAP, pues el objetivo es ser un agrupador a nivel contable, que lo que hace es incorporarse como parte de la cuenta natural. ¿Ok? Ahora, algo importante es cuándo tengo yo activo la opción de segmentos y cuándo no. Esta es una definición que cuando yo voy a temas de detalles de sociedad, yo tengo aquí la opción de utilizar segmentación de cuentas. Vemos que en esta parametrización es una parametrización que ya no es editable. Una vez yo la activé y habilité el tema de segmentación de cuenta, creando segmentos y carga, en este caso, de la estructura contable, el sistema no me va a permitir hacer la modificación. Por otro lado, vamos a ver aquí una estructura. Vamos a... Y en este caso les voy a enseñar, vamos a ver una base de datos nueva, pensando en una base de datos donde yo no tengo ninguna estructura. Y aquí me dice, miren, no se ha definido temas de segmentos. Entonces, lo primero es que en esta primera definición, si voy a detalles de sociedad, yo tengo la opción de poder quitar esta opción de segmentación de cuenta. ¿Ok? Vamos a dar a actualizar. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si yo veo el tema de las definiciones en finanzas, lo que va a suceder es que no tengo ya la opción de segmentación de cuenta, porque lo que está sucediendo es que yo inactivé la opción para poder agregarle segmentos a la estructura contable. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras diferencias. El activar o el inactivar dentro del menú estas opciones, pues lo que va a hacer es que me va a permitir agregar o no a nivel de estructura contable estos valores. Tal vez aquí es cuál es la diferencia en manejar o no el tema de los segmentos. Entonces vamos a ir haciendo algunos ejercicios diferentes para que veamos, de hecho, en algunos casos, en las implementaciones, seguimos usando el tema de la segmentación de cuenta, aunque no necesariamente yo tenga que hacer definición de segmentos. ¿Sí? De hecho, voy a dejar creando aquí una nueva base de datos para que veamos también esa tercera opción, y es activar los segmentos, pero no utilizarlos. Algunos dicen, mira, ¿y cuál es el objetivo? Pues nuevamente es acostumbrarse a temas puramente de implementación, más que todo porque sí existe una diferencia cuando yo estoy creando la codificación y a nivel de base de datos, pues el sistema lo que va a hacer es de que cuando utilizo segmentos, la codificación en los campos es diferente a cuando no estoy utilizando segmentos. Vamos a dejar creando esta y vamos a avanzar con el otro área. Okay, vamos a dejar aquí. Ok, entonces, una vez yo hice la definición de qué segmentos tengo, vamos a ir comparando estos dos valores. Lo que sucede es de que
yo voy a tener definida una cuenta natural y a esta cuenta natural yo le voy a asignar, en este caso, un código. Vamos a cerrar. Aquí tenemos el tema de dónde hicimos los dos segmentos, que son los dos que me aparecen aquí. Entonces, la parte importante aquí es que para la definición de cada segmento es obligatorio definir cuáles van a ser los valores válidos. Si yo le doy doble clic aquí donde dice segmento, lo que me está diciendo es, mire, existen dos códigos. Uno dice finanzas y logística. Y si voy al segmento 2, está informática, contabilidad, tesorería y también existe una codificación. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es indicarle que esta cuenta corresponde a un agrupador en específico en cada uno de los segmentos. Regularmente, el objetivo de los segmentos es poder separar muchas veces temas de departamentos, sucursales, porque yo quiero tenerlo visible a nivel de cuenta contable. ¿Ok? Y si existe una agrupación donde regularmente hace sentido hacer esa agrupación, es a nivel de las cuentas de resultados. Regularmente, y eso es tanto cuando utilizo segmentos y cuando veamos más adelante el tema de la utilización de centros de costo, regularmente estos van enfocados para todas las cuentas de resultados, nunca se aplican para las cuentas de balance. Entonces, si se dan cuenta, en esta estructura en las cuentas de balance todos tienen el código 000, tanto en activos, en pasivo, como en capital. Pero entonces veamos qué sucede en el área de resultados. Si yo voy a la parte de ingresos, lo que sucede, y bueno, aquí en ingresos probablemente no tengo esta estructura y vamos a ver, depende mucho de cómo yo tenga la definición de mis segmentos, es en donde los voy a utilizar. Vamos a regresar a cómo están los agrupadores de los segmentos. Vimos que el agrupador de segmento lo que me está diciendo es probablemente el departamento. ¿Ok? Si yo hablo de departamento y hablo de cuentas de resultados, probablemente yo no voy a decir, mire, es que quiero ver cuáles son las ventas del área de informática, cuáles son las ventas del área de contabilidad. No hace sentido el concepto de agrupación que yo tengo en el segmento por cierto tipo de cuentas a nivel de resultado. Por esta razón es, en el área, en este caso puntual, de ingresos y costos, no tengo ninguna separación. Pero si yo voy al área de gastos, probablemente esta estructura contable, y aquí es donde viene la parte importante. Alguien me decía, mira César, ¿por qué me permite duplicar el número de la cuenta? Si vemos en esta estructura, yo tengo un código de cuenta natural, que el código de cuenta natural para todos es el mismo. Y lo único que hace la diferencia entre la cuenta de cada una de las cuentas es el segmento que yo le estoy asociando. ¿Ok? Esto quiere decir de que digamos que el objetivo en esta base de datos, lo vamos a ver en otra base de datos, tengo algunas estructuras diferentes para que vayamos viendo que es importante definir cuál es el objetivo que va a tener el segmento. Y en este caso puntual, el objetivo del segmento era poder agrupar los gastos de ciertos departamentos para efectos de en algún momento poder tener un análisis de gastos por departamento. Esto quiere decir de que yo tengo la cuenta de sueldos de informática con el código 0000, vacaciones, aguinaldo, bono, y lo que estamos haciendo es que lo estamos agregando a la cuenta y que cuando veamos temas de estados financieros, yo voy a poder filtrar bajo uno o varios segmentos, si es que tengo dos definiciones de segmentos, para poder filtrar la información contable financiera. Esa es la parte importante, ¿verdad? Me permite el poder tener un filtro. Ahora, definitivamente, el que yo determine segmentos y hablemos de los departamentos en cualquier giro de negocio, probablemente yo voy a tener 4 o 5 departamentos.
Pero si yo empiezo a crecer en departamentos, eso quiere decir que mi estructura contable va a empezar a crecer también. Si empieza a crecer, lo que va a suceder es que muchos dicen, mira, es que mi estructura contable es demasiado grande. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la utilización de los segmentos, porque lo que sucede es de que, y eso lo hacíamos típicamente en implementaciones que venían de la versión 8 hacia atrás, y era el tema de qué capacidad teníamos en utilización de centros de costo, y al tener esa limitación, pues una de las opciones que le dábamos a los clientes era la utilización, en este caso, de los segmentos. Si yo veo a nivel de estructura de algún reporte, vamos a ver algún reporte aquí rápidamente, y vamos a hablar, por ejemplo, de un estado de pérdidas y ganancias, vamos a ver que yo siempre voy a tener la opción de seleccionar segmentos. Y en este caso, la selección del segmento lo que hace es, me permite filtrar, en este caso, transacciones que están bajo uno o un grupo de segmentos, y en este caso, lo que va a hacer es que, si yo veo el detalle, y vamos a ver si hay temas de costo. Aquí probablemente de gasto, yo creo que aquí hay sueldos de informática, si se dan cuenta, se está filtrando solo lo que corresponde a los segmentos que fueron seleccionados. Aunque aquí hay que tener cuidado porque como el área de ventas no está alineado a esa misma estructura, y es donde es importante que puede ser que un segmento, el objetivo sea filtrar información que tiene que ver con un grupo de gastos o de cuentas, en este caso, mire, todos los gastos de un rubro, pero muchas veces también yo necesito otro tipo de análisis y poder hacer un estado de resultados bajo la agrupación de un segmento. Ahí es donde la parte importante es definir cuál es el objetivo del segmento. Y les voy a poner otro caso. Hablemos en temas de sucursales. ¿Ok? Cuando una empresa tiene sucursales, a menos que de verdad crezca un montón, regularmente pues mantiene cierta cantidad y dice, mira César, yo quisiera tener a nivel de cuenta contable cuál es la venta de cada sucursal, cuál es el costo de cada sucursal y cuál es el gasto de cada sucursal. Entonces yo podría utilizar un segmento para identificarlo como sucursal para efectos de, a nivel de estructura contable, el poder filtrar información en un estado de resultados. ¿Ok? Aunque sabemos que existe la opción de los centros de costo, pero esta es una opción y eso va a depender de la decisión en una cosa. Y es, si yo quiero verlo directamente filtrado y verlo en mi estructura contable, o si no lo quiero ver. Entonces, aquí la parte de lo que sucede en las implementaciones es, mire, usted quiere ver dentro de la estructura contable esa separación de las cuentas por sucursal. Sí, mire, yo sé que ustedes manejan centro de costos, pero yo lo quiero ver en la cuenta contable. Entonces, lo que se hace es que tengo la opción de utilizar en el segmento. Si el cliente dice, mira, no necesariamente tiene que estar en la cuenta contable, pero si tengo un mecanismo de poder filtrarlo a través de otra opción, entonces nos vamos por temas de centros de costo. Entonces, digamos que no es que una opción y la otra sea mejor, es simplemente qué es lo que yo quiero lograr a nivel de reportería. ¿Ok? Vamos a regresar a la base de datos que estábamos creando aquí. La otra parte importante es que en esta base de datos, que es una nueva base de datos, vamos a dejar sí la parametrización de utilización de segmentación de cuenta, pero el hecho de que yo tenga activo la opción de segmentación de cuenta no quiere decir necesariamente que yo voy a utilizar segmentos. Se dan cuenta que yo tengo la opción de segmentación. Cuando agrego la primera opción es pues tener la cuenta natural, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que aquí ponemos el tamaño de la cuenta, 8 o 9 posiciones, y podemos dejar nuestra estructura así de sencilla, sin segmentos. ¿Qué es lo que va a suceder? La diferencia es que al no activar segmentos, seguramente es cuando yo trate de hacer una cuenta contable,
Si se dan cuenta, no me está activando los campos que en este caso, al no haber hecho definición de segmentos, pues no existe esta opción. Vamos a agregar en este caso un segmento. Vamos a regresar a definiciones, finanzas, segmentación. Entonces vamos a poner segmento 1, tiene 3 posiciones. Una vez creado el segmento, si yo voy al plan de cuentas, aquí tengo el campo habilitado. ¿Okay? En este punto yo no he creado ninguna transacción, no he subido ninguna cuenta contable. Eso quiere decir que aún puedo retroceder en ciertos cambios. Entonces, es probable que yo necesite borrar la línea y el sistema lo que va a hacer es, y como lo hace en cualquier transacción, con un catálogo de artículo, de socio de negocio, de centro de costo de proyecto, es el código yo lo puedo eliminar si no está asociado en ningún momento o a una transacción o a otro catálogo que lo tenga vinculado. En este caso es como no he creado códigos de segmento, no he creado cuentas contables, él asume que puedo hacer o eliminar en este caso el tema del segmento. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a crear? Un par de cuentas aquí solo para, vamos a agregar para activos y vamos a poner aquí, bien importante, esto ya lo vamos a ir viendo en la creación. Activos fijos, activo corriente. Vamos a poner 11, activo corriente. Vamos a poner otra de título, 1101. Y vamos a poner caja y bancos. Vamos a agarrar otra aquí, 110101. Caja. Y pues lo que va a quedar es, en este caso, habíamos dicho que era de 8 posiciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y si se dan cuenta, ahí en automático me llevó al otro campo. Si yo trato de agregar, me dice, mire, la cantidad debe de ser de 8 caracteres. Entonces vamos a poner caja. Vamos a dejar esta cuenta aquí, porque lo que quiero que veamos es qué es lo que sucede a nivel de estructura de base de datos. Me gusta ver también temas técnicos porque es importante cuando yo hago extracción de información es conocer qué es lo que existe a nivel de base de datos para poder hacer mis queries, ¿verdad? Entonces, en este caso yo tengo una estructura contable donde tengo activado segmentación de cuentas, pero en este caso no agregué segmentos. En esta otra base de datos tengo segmentación de cuenta y tengo segmentos, que en este caso, pues el objetivo es poder agrupar. Les voy a enseñar otra base de datos que tiene temas de segmentos, solo para que veamos la diferencia. Eso nuevamente va a depender mucho de lo que yo quiera lograr. Y de repente aquí, de hecho, también tiene segmentos, pero aquí viene una diferencia. Aquí la agrupación de los segmentos, si se dan cuenta, no está en gastos. Los gastos es una sola cuenta de gasto, sino la diferenciación se quiso hacer a nivel de ingresos. Entonces yo tengo, por ejemplo, ventas del producto de la familia 1 es el 001. Devoluciones sobre ventas de la familia 1 es el 001. Descuentos sobre ventas. Después si voy a costos, voy a tener en este caso costos de venta del producto de la familia 1. En este caso yo estoy haciendo a nivel de la estructura contable, mira, es que fíjate que sí me interesa saber cuáles son las ventas y costos de mis 4 o 5 líneas de negocio y lo quiero a nivel contable. Y en algún momento yo poder filtrar y saber cuáles son ventas y costos. Probablemente gastos no lo voy a separar porque cuando yo pago la energía eléctrica no le estoy diciendo, mire, tanto es de energía eléctrica de la familia 1, de la familia 2, de la familia 3, a menos que yo defina algún mecanismo de distribución y que alguien, cada uno de los gastos los distribuya, de repente haría sentido el trasladar la segmentación de cuenta hacia el área de gastos. Probablemente donde más haga sentido utilizar segmentación de cuenta y que encaje temas de venta, costos y gastos
es cuando yo estoy haciendo análisis de sucursales, ¿verdad? En este caso, si yo hago análisis de gastos o de un departamento, probablemente voy a tener gastos. Si quiero hacer análisis de grupos de artículos, voy a tener ventas y costos. Y solo cuando hablo de sucursal, pues yo tengo ventas de la sucursal, costos de la sucursal y gastos de la sucursal. Entonces, bien importante es, ahí es donde hay que tener claro cuál es el objetivo de la utilización, en este caso, del segmento. ¿Ok? Vamos a verificar solo en el caso de esta base de datos, porque sí necesito hacer una definición aquí. Solo vamos a verificar. Ok. Algo importante aquí es que si se dieron cuenta, en el caso de la base de datos, donde yo no definí segmentos, vemos que la parte visual cambió. Voy a regresar aquí. Lo primero es, yo tengo cuenta y nombre y el segmento. Y abajo tengo si es de título o si es cuenta activa. En el caso cuando yo no le coloqué o no le puse el chequecito de segmentos, la parte visual cambió, donde puso si es título o cuenta en la parte superior. Y bien importante, voy a poner el cursor donde está la cuenta de mayor. Y lo que me está diciendo en la parte inferior izquierda es que es el código de cuenta y yo tengo hasta 15 caracteres. Algo importante aquí es que yo puedo tener la cuenta, que es la que va a ser de movimiento, con distintos tamaños. Eso hay que tener mucho cuidado si yo agarro esta opción. Y básicamente, si la agarro, lo que tengo que hacer es que a nivel del Transaction Notification, voy a tener que definir cuál es el tamaño de la cuenta de movimiento para efectos de que no tenga cuentas con diferentes longitudes. ¿Ok? Entonces, bien importante el tomar en cuenta esta parte. Ahora, ¿por qué les quería enseñar esto? Porque a nivel de base de datos sí hay una diferencia de qué es lo que hace SAP en guardar la información. Entonces aquí vamos a poner de una vez, por ejemplo, vamos a poner nuevamente cuenta de título, la 11, vamos a poner activo corriente, vamos a poner otra de título que sería la 1101, caja y bancos, y vamos a poner otra que sería la 110101, caja. Y la última es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si se dan cuenta, yo puedo seguir. Recordemos que sigue siendo carácter. Lo vamos a dejar de 9 posiciones y lo vamos a poner caja. ¿Okay? Bueno. Entonces, por un lado es cuál es la diferencia en esta, donde no tengo segmentos, y esta otra donde tengo segmentos, pero igual no los estoy utilizando. Ahora vamos a ir a ver qué es lo que sucede con la parte técnica. Yo voy a entrar aquí a SQL solo para verificar estas dos bases de datos. Que en este caso hay una que se llama segmentos y sin segmentos. Aquí vamos a hacer un nuevo query para este. Vamos a hacer un nuevo query para este. Y lo que vamos a hacer... y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es que voy a hacer selección de la tabla que corresponde a la estructura contable, que es la OACP. Lo vamos a hacer en este caso para sin segmentos y vamos a utilizarle para segmentos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la diferencia. Una de las ventajas es que, digamos que creamos exactamente las mismas cuentas. Las cuentas
de nivel 1, que es activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos, otros ingresos, otros gastos, ya existen. Creamos de activo corriente, bancos, caja y bancos, caja y después caja. Y lo mismo hicimos en la otra. Entonces vamos a ver la diferencia. Ok. Entonces, lo primero es que cuando yo utilizo segmentación de cuentas, para las cuentas de nivel 5, SAP empieza a utilizar una codificación propia. ¿Ok? Donde, y de hecho los que hacen queries, la gente técnica probablemente va a estar familiarizado, y es los códigos SYS, le llamamos nosotros. Esto lo que hace es de que cuando yo veo, él está generando una codificación en automática, y a nivel de otro campo, él está indicando cuál es el código de la cuenta que corresponde al segmento 0. El segmento 0 en este caso corresponde a la cuenta natural. Y en este caso los otros segmentos, yo tengo hasta la opción de generar 9 segmentos, se encuentran con valor nulo. Voy a hacer otro query aquí a la base de datos que estábamos viendo que tenía varios segmentos. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo caja general, y recordemos que yo tenía una base de datos con 2 segmentos. Entonces, me voy a ir al... Okay. Entonces, yo tengo en este caso segmento 0, que es la cuenta natural, y en este caso es los 2 segmentos que tengo activados con valores. En este caso va a depender del tipo de cuenta, pues va a tener el tema de los segmentos asociados. Entonces, primera característica es cómo está guardando la información a nivel de base de datos. La verdad es que nosotros ya estamos acostumbrados a este tipo de codificación en utilización de segmentos. La diferencia es que cuando no utilizo segmentos, lo primero es que el código de la cuenta va de una vez hacia este campo, y si yo me dirijo hacia la derecha, siguen existiendo a nivel de estructura de base de datos las columnas de segmento 0, 1, 2, 3 hasta el 9, pero en este caso estos valores se encuentran nulos. ¿Ok? Entonces, eso es solo para que sepamos técnicamente es cuál es la diferencia entre activar o no activar segmentos. Esa es una opción. Y la otra es activar segmentos y utilizarlos o no utilizarlos. ¿Ok? Definitivamente, parte de lo que sucede en generar este tipo de estructura utilizando segmentos es que si los agrupadores los valores válidos para cada segmento, sea uno o varios los que utilicemos, empiezan a crecer, mi estructura contable va a empezar a crecer de la misma manera, probablemente. Eso quiere decir que el crecimiento es de forma vertical. Entonces ya alguien me decía, mira César, yo no quiero tener una estructura donde tenga 1,500 cuentas, 2,000 cuentas. Yo quisiera una estructura un poco más sencilla y de repente poder hacer agrupaciones de transacciones en una cuenta en específico y poder filtrarlas a través de los estados financieros. ¿Ok? Entonces voy a regresar a mi slide. Y por un lado, ya vimos el concepto de segmentación de cuenta. Yo creo que muchos ya lo tienen claro, ¿verdad? Es solo repasar para que veamos esas pequeñas diferencias que de repente perdemos de vista. Segundo, hablar de los beneficios de utilizar o no segmentación de cuentas. Finalmente, el beneficio es, mire, mi estructura contable no va a crecer. No necesariamente quiere decir que no haya beneficios. Algunos dicen, no, mira, yo sí quiero tener el segmento porque yo sí quiero las cuentas de las sucursales y en algún momento poder utilizar el tema del filtro nativo a través de segmentos. Y pues igual, si voy a poner tantas cuentas como sucursales haya, pues tener a la mano la utilización del segmento, pues me beneficia, ¿verdad? ¿Ok? Definitivamente la otra opción que se tiene para poder agrupar transacciones asociadas a una cuenta, pues es el concepto de centros de costo. En el caso de SAP, pues parte de lo que podemos activar, y eso fue a partir de la versión 9 en adelante, es tener múltiples dimensiones de centros de costo. En este caso voy a entrar a la parte de finanzas. Aquí vamos a ver que existe la opción de contabilidad de costos
Y en el caso de las dimensiones, yo tengo hasta 5 dimensiones para poder utilizar. Al igual que en muchas de las pantallas dentro de SAP, cada vez que yo hago activación o inactivación de alguna opción, voy a estar sujeto a poder modificar o inactivar bajo ciertas reglas. En este caso es, si yo decido activar la dimensión 5, vamos a hacer algo aquí interesante. Y ahorita vamos a platicar del tema de las dimensiones. Vamos a ver que a nivel transaccional, por ejemplo, vemos de una compra, de una factura de proveedores. Vamos a hacer mejor en una partida contable. Ya sé qué vamos a hacer. Entonces, a nivel de partida contable, yo voy a utilizar una cuenta 1, una cuenta 6. Y en la cuenta 6 vamos a ver de que en este caso yo ya tengo activa la dimensión número 5. Vamos a poner los valores. 500 y 500. Y voy a crear una... Primero necesito crearla al menos un valor para esa dimensión. Entonces vamos a ir a temas de centros de costo. Vamos a decir que es para la dimensión 5. En este caso acabo de crear en este caso un centro de costo para esa dimensión. Algo importante, si se dan cuenta, es yo ni siquiera lo he asociado a una transacción contable y ya me inactivó el campo. No lo puedo inhabilitar. Eso quiere decir de que en este caso es, bueno, voy a hacer la transacción contable para ver hasta dónde, qué podríamos hacer si en algún momento yo quiero retroceder. Lo primero es, al tenerlo ya asociado a una transacción contable, a esta transacción puntualmente yo le podría quitar el centro de costo. Ya no existe ese centro de costo a nivel de esta transacción. Pero el tema es el siguiente. Vamos a buscar y lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de eliminar, en este caso, esa transacción. A ver, vamos a buscar para la dimensión y si se dan cuenta es, para esa dimensión yo pude eliminar porque no estaba, yo ya lo desvinculé de la transacción. Y al desvincularlo de la transacción, yo pude eliminar, en este caso, el valor del valor del centro de costo del catálogo y al eliminarlo yo ya puedo inactivarlo. Entonces, digamos que hay algunas cosas que puedo hacer. Ahora, el problema, yo lo quise hacer con una, vamos a volver a activar. Lo quise hacer con una partida contable porque sabemos que la partida contable es directamente una transacción que yo estoy haciendo en ese rubro. Pero ahora hablemos de una compra. Hagamos una factura. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque lo que va a suceder es que vamos a seleccionar este valor. Vamos a poner una cuenta para poder asociar en este caso y vamos a activar la dimensión 5. Okay, nuevamente necesito un catálogo de dimensiones, un catálogo de centros de costo para esa dimensión. Vamos a hacer la definición. Lo vamos a seleccionar. Y le vamos a poner un monto a esta transacción. Ok. Entonces, parte importante aquí es que para esta transacción viene asociada una partida contable.
Yo podría venir y decirle, no, mire, fíjese que voy a quitar este valor de la partida contable. Y esto me podría decir, bueno, mire, con eso yo ya puedo eliminar este valor. Aquí tal vez la diferencia es la siguiente. Es que, vamos a darle a eliminar. Aunque yo lo eliminé de la transacción contable, recordemos que el valor no está directamente, va la transacción contable derivado de la operación que yo hice previamente, que en este caso es la factura de proveedores. En este caso recordemos que las transacciones como facturas, todo lo que tenga contabilización, yo no puedo hacer modificación del detalle de línea. Entonces, una vez yo hice modificación, aunque yo haya modificado la partida contable, el valor sigue existiendo a nivel de esta transacción. Entonces, eso es parte de ciertas restricciones que tenemos de cuándo podemos o no activar o inactivar esta opción. Regresemos al tema de las dimensiones. El objetivo definitivamente de las dimensiones es agrupar ciertos rubros para temas de análisis. Entonces, regresemos a los ejemplos que hemos tenido. Yo tengo departamentos. Probablemente yo quiero saber todos los gastos que hacen cierto tipo de departamentos. Yo le puse aquí marca. Quiero ver cuáles son las ventas y los costos de cierta marca. Probablemente no voy a tener gastos. Y tengo agencia o le puedo poner aquí sucursal. Lo que sí puedo cambiar pues son las etiquetas para que la jerga sea de acuerdo al giro de negocio. Indicarle, mire, quiero para la sucursal y para esa dimensión asociarles el listado de centros de costo. En este caso es si yo voy a ver cuáles son los rubros que tengo para las sucursales, me va a decir, bueno, mire, usted tiene agencia central, agencias Shela y centro general 3. Si yo voy a la marca, ahí me va a decir, mire, tiene Canon, HP, administración. Si yo agarro departamento, probablemente aquí voy a tener áreas de negocio o departamentos que son los que se encargan. Aquí se dan cuenta, yo tengo un poco de todo, de hecho, demos de todo tipo. Entonces hay un poco de todo. Y tipo de producto, también aquí puedo ver, mire, este tipo de producto. Entonces el objetivo primordial de las dimensiones es lograr encajar un listado de agrupadores que yo quiero utilizar a nivel contable. Yo ya hago la definición de cuántas dimensiones activo para ver el tema de cómo voy combinando estos agrupadores. La parte importante aquí es que tengo 5 dimensiones y parte de lo que tienen que estar claros es que dentro de las parametrizaciones yo puedo poner obligatorios algunos campos y parte de esos campos son este tema de los centros de costo. Entonces, tenemos que estar claros de que el activar las dimensiones y ponerlas o no obligatorias lo que va a implicar, mientras más dimensiones tenga, más información los usuarios van a tener que llenar. Y tal vez no es para decirles, miren, no las activen todas. Si pueden llenar la información de las N dimensiones que ustedes necesiten tener, pues fenomenal. Les va a dar mucho más información a nivel de detalle. Pero es importante que tomemos en cuenta y de repente hacer ejercicios, no dentro del sistema, sino de decir, bueno, agarremos una factura de energía eléctrica. Si yo tengo la dimensión de tipo de producto, yo voy a poder hacer la distribución, ya sea a nivel de segmento o de centro de costo. El tema de esta definición aplica para cualquiera de los dos conceptos, de poder distribuir un gasto para cada uno de los grupos de productos, probablemente no. Entonces ahí es donde es importante y de repente ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es de repente no buscar el generar un reporte contable financiero, sino buscar un reporte operativo que tenga que ver con el área. Por ejemplo, un reporte de ventas. Entonces, mira, yo quiero un reporte de ventas por grupo de artículos, quiero ventas, costo y cuál es la ganancia. Probablemente no lo voy a ver a nivel contable, pero tengo un reporte operativo que me da esa información. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante. Ok, entonces, la primera definición, pues, es el tema del tema de los centros de costo.
de las dimensiones. Una vez yo tengo las dimensiones, pues yo lo que tengo que hacer es crear bajo una dimensión en específica cuáles son los centros de costo que yo quiero aplicar. Por otro lado, existe, y lo vamos a mencionar aquí, el tema de normas de reparto. Regularmente, algunos gastos, pues yo los puedo imputar directamente a un centro de costo o a varios, si es que de repente alguien sabe el tema de qué valor es el que tiene que ir hacia cada centro de costo. Pero algunos otros dicen, mira, se vuelve un poco más difícil el poder estar para ese tipo de gastos, estar haciendo la distribución, y de repente yo quiero tener un mecanismo para que el sistema haga la distribución sin que yo tenga que hacer nada, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el tema de las normas de reparto. Algo importante es que por cada centro de costo que se define, el sistema define una norma de reparto. Eso es bien importante. Regularmente lo que vamos a ver, y algunos si hay alguno que esté en la versión 8, lo que van a ver es, dice norma de reparto. Porque antes no teníamos la opción de ponerle nombre a la dimensión, porque solo existía una. Y la norma de reparto en este caso es el 100% de su propio centro de costo. Por cada centro de costo que yo genero, el sistema genera una norma de reparto al 100% hacia el mismo centro de costo. Pero entonces yo, adicional a los centros de costo, yo puedo decirle, mire, fíjese que voy a hacer una norma de reparto, y esta norma de reparto, el tema de codificación y descripción va a depender para qué lo quieran utilizar. De repente yo tengo una norma de reparto para distribuir la energía eléctrica, otra para el agua, otra para el teléfono, o puedo hacer una norma de reparto general donde digo, mire, estos rubros aplican para estos tipos de gasto. Entonces vamos a poner, no sé, el tema de la codificación no es relevante, solo vamos a poner aquí norma de reparto. Norma de reparto 1. Y lo que voy a hacer es una distribución del 100% de lo que yo impute a esa norma de reparto hacia los centros de costo que yo haya definido, sobre la dimensión que haya definido. En este caso lo estoy aplicando a marca. Entonces le voy a decir, mire, 7525. Bien importante es, no necesariamente el total tiene que ser el 100%. Por ejemplo, alguien dice, no, mira, fíjate que yo en vez de ponerle, de repente lo quiero distribuir de la misma manera en 3 centros de costo. Entonces no quiero poner 33.3333, 33.34. Entonces yo podría poner el valor sobre 30. Indicarle que es 10. 10. Y para el tercero, 10. Entonces lo que estoy haciendo es, digamos, la distribución es exactamente igual, es solo cómo estoy representando el valor que vamos a distribuir, simplemente lo va a distribuir de la misma manera. Entonces, esta es una de las opciones de crear normas de reparto. Más adelante vamos a ver qué es lo que sucede a nivel transaccional. Primero, para que entendamos en dónde vamos a poder ver y en dónde no cierta información, y en qué versión vamos a poder ver qué cosas y en qué versión vamos a poder ver algunas otras. ¿Ok? Ahorita que estoy hablando de la versión, solo para que no se nos escape, vamos a... Perdón, ahí todos estamos viendo, ¿verdad? Yo creo que sin querer dejé de compartir la pantalla. ¿Ok? Vamos a ver, en este caso, es qué versión estamos utilizando. Primero, por si hay alguna pantalla u opción que no hayan visto en su versión, puede ser... y va a depender de la que estemos utilizando. Yo ahorita estoy en SAP 9.3 PL5. ¿Ok? Este es el último PL que está liberado. Más que todo para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Vamos a regresar a la slide. Entonces, con esto ya tenemos el concepto de, en este caso, de cuándo podemos utilizar segmentación de cuenta, dependiendo de la activación
o no que tengamos, qué sucede por detrás a nivel de base de datos de cómo está guardando la opción, y pues el tema de la activación de los centros de costo. Algo de lo que vamos a hacer estas sesiones, la verdad es que se tornan bastante cortas, pero tal vez vamos a adelantar algunos temas que quería yo ver en la siguiente sesión, aprovechando de que aún tenemos tiempo. Vamos a agarrar una media hora y vamos a platicar de algunos temas de la estructura contable, más que todo de algunos cambios que han habido con el cambio de las versiones. Uno de los temas es de que actualmente yo ya tengo la opción de llegar mi estructura contable hasta nivel 10. Algunos dicen, no, mira César, yo creo que con 5 niveles, aún 4 podríamos estar tranquilos. Y esto, pues, definitivamente SAP lo activó por tema de crecimiento, ¿verdad? De repente hay giros de negocio donde se necesitan una estructura en el tema de crecimiento de la estructura contable aún mayor. De hecho, tenemos un proyecto y por ahí si mal no recuerdo, en el tema del lanzamiento de la versión 9.3, para los que estuvieron ahí acompañándonos, por ahí mencionamos algún tema de Banco Promérica, ¿verdad? Que en el caso de ellos, pues dependen mucho de la estructura contable que la superintendencia de bancos les dé, y regularmente esa estructura contable empieza a niveles 6 o 7 y de ahí en adelante ellos pueden crecer. Definitivamente cuando implementamos con ellos tuvimos que buscar otra solución porque esta opción no estaba activa, pero la parte importante aquí es que en este caso SAP está tratando de ampliar cierto tipo de opciones para efectos de ir mejorando en temas de implementación y permitir ese crecimiento. Regularmente, y eso es algo bien importante, es que cuando yo hago la definición del tamaño de la cuenta, vemos que esa definición de tamaño de cuenta solo está activo para las cuentas que tienen movimiento. Aquí en este caso se dan cuenta, esta cuenta corresponde a nivel 5, pero si yo voy a una cuenta de ingresos financieros, por ejemplo, sigue siendo una cuenta activa que tiene movimiento, pero es de nivel 3. Bien importante, en este caso SAP no está viendo el nivel en donde se encuentra la cuenta de movimiento. Él lo que va a verificar es que si es una cuenta activa, él va a asumir que el número o el tamaño de la cuenta va a estar definido a lo que yo haya definido a nivel de segmentación de cuenta. Sí activé la parte de segmentación de cuenta. Si no activé la opción de segmentación de cuenta, yo voy a tener disponibles 15 posiciones y ahí tengo que utilizar el Transaction Notification para poder hacer la limitación del tamaño de que yo quiero que me creen, en este caso, las cuentas de movimiento. La otra parte importante, y esto pues en algunos proyectos nos han dicho, mira César, finalmente, aunque no se crean cuentas contables frecuentemente, decir, mira, voy a crear 2, 3 cuentas contables durante el año, probablemente los niveles superiores, que son los agrupadores, se van a crear aún menos, ¿ok? En este caso vemos que, y eso es mucho recomendación, más lo que frecuentemente sucede en todas las estructuras contables, es que alguien dice, mira, el nivel 2 va a tener 2 posiciones, el nivel 3, 3 posiciones, el nivel 4, 5 posiciones y el último nivel va a tener 8 posiciones. Entonces, algo importante aquí, y esto se los quiero enseñar, voy a crear un nivel número 3. Tengo que poner que es una cuenta de título, pero en este caso, no necesariamente me está, en este caso, validando el tamaño de todas las cuentas que son de título. En este caso es cuando es de título, él lo que está haciendo es que me da opción a 15 caracteres. Ahí la parte importante es que para los niveles del 2 al 4, bajo el supuesto de que el 5 va a ser mi nivel transaccional, tengo que incorporar a través del Transaction Notification, si en algún momento yo veo que eso puede ser un riesgo a que me puedan crear cuentas en esos niveles, sin una estructura estándar, pues el incorporar el Transaction Notification para tener el control, en este caso del tamaño
dependiendo del nivel que se está dando, ¿verdad? Entonces, esto es recomendación regularmente en ciertas implementaciones, de ciertas implementaciones para acá, pues nosotros tenemos alguna validación ahí con cierta estructura, y esto es bueno que lo vayamos conociendo, porque finalmente parte de lo que queremos hacer es que la información que se esté ingresando en cualquier catálogo, primero vaya bajo la estructura que se ha definido, y segundo, pues vaya saneada de inicio, ¿verdad? ¿Ok? Eso es en el caso de ciertas definiciones para las cuentas de estos niveles. Veamos que en el caso de las cuentas, que son las cuentas de título, que son las agrupadoras, pues lo que tengo son definición de código, nombre, definitivamente que es una cuenta de título, y en este caso el poder incorporar algún código externo si es que en algún momento yo lo quiero mapear hacia alguna otra estructura externa, ¿verdad? Si yo voy a las cuentas de nivel 5, aquí vamos a ver que tengo distintas opciones. Por un lado, pues tenemos el código, el nombre, el título, bien importante, la moneda, y aquí hay algo importante en las definiciones de inicio. Regularmente, nosotros lo que hacemos es que muchas veces la definición de las cuentas las hacemos con monedas todas. Y monedas todas, ¿por qué existe? Porque en algún momento yo puedo hacer una transacción. Hablemos de una compra, por ejemplo. Yo puedo tener compras locales y compras del exterior. Las locales probablemente van a ser en moneda local, las del exterior van a ser en dólares o en euros. Entonces puede ser que yo esté afectando la misma cuenta del lado del pasivo o la misma cuenta del lado del gasto. Entonces, esta es la razón por la que existe la opción de monedas todas. Ahora tenemos que tener cuidado con las cuentas donde sabemos que el valor monetario es en una moneda extranjera, pero debe de tener una representación en la moneda local. ¿A cuáles nos referimos? A los bancos en moneda extranjera, o si en algún momento existe una cuenta como por ejemplo Caja en dólares o en alguna otra moneda que no sea la local. La parte importante aquí es, lo que hay que saber diferenciar es lo siguiente. Es bueno, si yo voy al banco o me hacen un corte de caja, me van a decir cuántos quetzales tenés a una tasa de cambio. O me van a decir cuántos dólares tenés y eso está representado en moneda local a tal tasa de cambio. Entonces, cuando yo sé que el valor no importa la tasa de cambio, yo lo que tengo es el saldo en dólares, pues obligatoriamente estas cuentas tienen que ir en dólares. Algo importante, porque ya me ha pasado con algún cliente, me dice, mira César, sin querer esta cuenta, y aquí tengo el ejemplo de este tema, es mira, este es de moneda extranjera, pero sin querer un usuario vino y lo fue a modificar a monedas todas. ¿Puedo regresar? Esta modificación ya no la puedo hacer para poder, digamos, verificarlo o hacer el cambio. Tendría que crear una cuenta nueva y trasladar el saldo, asegurándome que esa cuenta se encuentre en dólares. Entonces, es importante que tomemos en cuenta, en este caso, esa opción para determinar cuáles van a ser en dólares y cuáles van a ser en moneda local. Algunas opciones aquí como, por ejemplo, cuentas confidenciales, esto que dice cuenta confidencial. Esto es más que todo, existe una parametrización a nivel de autorizaciones, donde yo le puedo decir en la matriz de autorización si el usuario tiene acceso o no a cuentas confidenciales. Básicamente lo que va a hacer ahí es si me va a permitir ver el saldo y poder ir a ver la parte transaccional. Es solo una definición para ver. Regularmente, pues la gente que mira la parte contable siempre tiene acceso a todo, ¿verdad? Pero existe esa opción por si en algún momento yo la quiero restringir. El tema de el saldo, que si se dan cuenta aquí lo que hace es que el saldo me lo pone de acuerdo a la moneda que yo definí. Entonces,
Recordemos que siempre va a haber una representación en moneda local porque yo tengo que presentar mis estados financieros en moneda local. Esta clasificación, que son 3 valores los que están activos, que dice venta, salida y otros, corresponde a una clasificación para poder determinar qué cuentas pueden utilizar centros de costo y cuáles no. Regularmente todas las cuentas de balance nosotros les ponemos otros. Vamos a ver cuál es la diferencia si le ponemos ventas o salida. Le voy a poner que sí y vamos a ver que en ese momento hizo la activación de todas las dimensiones para centros de costo. Esto quiere decir de que la opción de centros de costo está solo activo para todas las cuentas que hayan sido clasificadas como ventas o salidas, no así para las cuentas que estén clasificadas como otros. Regularmente cuando subimos la estructura contable, nosotros hacemos carga de todas las cuentas de balance como otros y pues ya las cuentas de ingresos, costos, gastos, ingresos financieros y otros gastos, pues las vamos poniendo como cuenta de ventas o de salida, ventas o salida. Las de ventas van a ser o de ingresos, pongámoslo así, van a ser las de ingresos e ingresos financieros y las de salida van a ser costos, gastos y otros gastos. ¿Okay? Vamos al siguiente campo. Este es bien importante, yo creo que muchos ya lo conocen, y es el tema del campo de cuenta asociada. El objetivo de este campo, pues es poder identificar qué cuentas van a estar modificándose o sumando o restando cada vez que yo hago transacciones con socios de negocio. Esto es como, por ejemplo, las cuentas de clientes, las cuentas de proveedores, las cuentas de anticipos. Y la parte importante es que, pues en algunos proyectos hemos visto que podemos utilizarlos para algunas otras cosas donde necesitamos integración del saldo. Pero bien importante, la integración del saldo tiene que ver con una persona o con una entidad. ¿Ok? Entonces, vemos que en este caso, si yo voy a cualquier cuenta donde yo solo tengo saldo contable, pues no está seleccionada. Si voy a la cuenta de clientes locales, cuentas por cobrar, división automotriz, clientes extranjero, estos tienen cuenta asociada. La primera característica al ponerle cuenta asociada es que cuando yo voy a un asiento contable, veamos cómo está la estructura. Tengo las cuentas, la 111-03-003 y después tendría la 112-01-001. ¿Ok? Si yo voy a un asiento contable, vamos a verificar que en el caso de estas cuentas, yo tengo la cuenta 1103 y estábamos hasta aquí, 1103-004, pero en el caso de la 112, me empieza desde la 03. Eso quiere decir que en este caso, la 01, la 02, la 06 y la 07 no me van a aparecer. Y esto es porque él dice, mire, yo no puedo afectar una transacción contable directamente hacia la cuenta. Vamos a ordenarlo aquí. 1103 y 04, 6 y 7 no aparecen. No lo voy a poder afectar a través de un registro en el diario a menos que usted me indique quién es el socio de negocio. Ahí es donde viene la parte importante y allí empezamos a enlazar de por qué a nivel de datos maestros yo necesito cierta información. Y es que yo le digo, César Mendieta es un cliente y a nivel contable, cada vez que yo haga una transacción con César Mendieta, yo voy a ir a utilizar esta cuenta contable. Es importante de que aquí yo solo voy a poder asociar a los socios de negocios solo cuentas que sean cuentas asociadas. ¿Ok? Se dan cuenta, ahí están proveedores. Alguien me decía en algún momento, mira César, bueno, yo tengo la cuenta de clientes, pero también tengo una cuenta de cheques rechazados. Pero el tema de los cheques rechazados es qué es lo que tengo que saber
qué es lo que tengo que hacer para saber que el cheque rechazado es de una persona en específico. Entonces, lo primero es que tiene que ser una cuenta asociada. Al ser cuenta asociada, yo voy a poder vincular transacciones hacia esa cuenta, no importando que un cliente tenga vinculado ya una cuenta por defecto. Recordemos que lo que normalmente sucede es que estas definiciones que yo hago a nivel de socios de negocios, de grupo de artículos, las cuentas, cierto tipo de cuentas, son sugerencias que SAP está trayendo de ir a utilizar esa cuenta cada vez que hace la parte transaccional. Pero que en algún momento, si se vuelve necesario, yo la puedo modificar, porque hablemos que en el caso de clientes. Cuando yo le genero una factura, voy a ir a afectar una cuenta por cobrar hacia la cuenta de clientes locales o clientes del exterior. Por otro lado, cuando el cliente me da un anticipo, yo no quiero afectar esa cuenta. Yo quiero afectar una cuenta de pasivo, que en este caso debiera de ser anticipo de clientes. En el caso de esta cuenta, es una cuenta asociada. Y si en algún momento me sale un cheque rechazado, alguien dice, mira, yo no quiero darle vida nuevamente a la factura. Es lo que me debe es un cheque, pero yo no quiero que ese cheque esté en la cuenta por cobrar de clientes, sino que esté en otra cuenta que se llama cheques rechazados. Entonces, en este caso tengo la opción de poder activar la cuenta de cheques rechazados para poder asociar una transacción hacia esa cuenta, vinculándola con un socio de negocio. Entonces, regularmente este tema de cuenta asociada, vamos a ver que siempre va a estar vinculada al tema de clientes y proveedores. Eso es lo que normalmente sucede, ¿verdad? Pero también hemos visto con algún cliente me dice que, por ejemplo, me dice, mira, fíjate que yo tengo un par de préstamos bancarios y regularmente esas cuentas de préstamos, regularmente lo tenemos como una cuenta donde yo tengo pasivos a largo plazo y lo que tengo aquí es un saldo que empieza a crecer y puede ser que yo tenga varios préstamos y lo que tengo es ahí un gran saldo. Entonces, la parte importante aquí es que eso es lo que normalmente pues, se hace en la mayoría de implementaciones, pero alguien me decía, mira, yo sí quisiera saber de ese saldo porque yo tengo una cuenta que se llama préstamos y lo que quiero es poder saber de ese total de préstamos es cuál es el saldo que tengo yo de cada préstamo. Entonces, si hago la asociación es como que si yo tuviera un proveedor. Y aquí se comporta más que como un proveedor, les voy a decir como que si fuera un anticipo de clientes. Yo lo que tengo es, recordemos que los anticipos de clientes yo los voy a afectar hacia el lado del pasivo, porque el cliente me está dando plata y esa plata yo la voy a ir liquidando con algo, que en este caso son con facturas. Si lo veo de esa manera, yo lo que tengo es, estoy asociando a alguien que me está dando plata, una cuenta contable y yo quiero saber en este caso quién es esa persona que me está dando plata y que en algún momento voy a ir rebajando el valor de esa plata que me dio porque yo afecto el pago de mi préstamo a capital por un valor, entonces empiezo a rebajar esa cuenta. Entonces una de las opciones es, por ejemplo, aquí tenemos esta cuenta, si se dan cuenta aquí yo solo tengo un saldo de 65,000 y si voy a ver el detalle, pues probablemente me va a decir, mire, es el saldo de la suma de todo lo que usted está haciendo ahí. Pero en el caso de la cuenta asociada, por ejemplo, estos 2,437, si se dan cuenta, aquí hay un montón de transacciones, pero yo sí puedo determinar en el momento en que yo le dije que iba a ser una cuenta asociada, es poder ir a verlo como una antigüedad de saldos. Entonces, si yo voy a socios de negocio, recordemos que a nivel de la antigüedad de saldos, yo le puedo decir qué cuenta contable quiero ver para ver la integración. En este caso vamos a buscar la cuenta que habíamos dicho de préstamos. Y si vemos la antigüedad, me va a decir, bueno, mire, usted tiene estos préstamos bancarios. Aquí tiene estos 3
más este otro que corresponde a otro socio de negocio, y aquí hay un tema de partida de apertura y cierre, es simplemente ir a hacer la reconciliación. Pero la parte importante es que yo puedo tener el detalle y conforme voy rebajando, el sistema pues me está dando como un estado, una antigüedad de saldos como que si fuera de cliente o de proveedor, simplemente es el del banco. Por ahí vi otro, por ejemplo, alguien maneja el concepto de cartas de crédito. Él dice, mira, yo ya no le debo al proveedor, sino se hizo una carta de crédito y a través de la carta de crédito se le pagó al proveedor, entonces yo lo que tengo que tener el control es del valor de la carta de crédito. También se puede utilizar ese concepto. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es, el activar esta opción, el concepto de cuenta asociada. Vamos a terminar de ver estas últimas dos opciones y vamos a seguir en la siguiente sesión con todas las demás definiciones o parametrizaciones de plan de cuentas. Primero porque hay algunas cosas que definitivamente a mí me gusta preparar. Ahorita aprovechamos el tiempo porque esto es bastante estándar. Ok, de ahí tenemos este campo que dice cuenta de efectivo. Algo importante es que, si se dan cuenta, es simplemente ponerle un checkbox a una cuenta y regularmente lo que hacemos es que esas se las ponemos a las cuentas de caja y bancos. ¿Cuál es el objetivo de qué pasa si lo tengo seleccionado o no le tengo seleccionado? Simplemente es un identificador para un reporte en específico. Y ese reporte es, si nos vamos al área de finanzas, en el área de informes financieros, vamos a ver financiero, hay uno que dice flujo de caja. En el caso del flujo de caja, si se dan cuenta, aquí me aparecen un listado de cuentas, que en este caso dice caja general, caja dólares, GIT, ¿ok? Vamos a ir a caja dólares y le vamos a quitar en este caso este chequecito. Y vamos a entrar nuevamente al reporte. Entonces lo que hace es solo para determinar si esa cuenta la voy a tomar en cuenta como parte del reporte del flujo de caja. ¿Ok? Bien importante. Pareciera que no la puedo tener chequeado o no, pero para los que utilizan el flujo de caja es importante que ese saldo sí sea tomado en cuenta, ¿verdad? Entonces, una vez la seleccioné, la voy a poder tomar en cuenta. ¿Ok? Esta otra opción, de hecho, es una opción que no sí está en la 9.2, no recuerdo en qué PL la pusieron, pero dice bloquear contabilización manual. De repente alguien me dice, mira, César, fíjate de que yo quiero que cuentas como, por ejemplo, combustibles y lubricantes no me vayan a hacer una partida contable, sino yo lo que quiero es que hagan un documento que esté afectando esa cuenta. Entonces, vamos a seleccionar en este caso la cuenta. Si yo voy a una partida contable, sin ningún problema la puedo seleccionar. Vamos a afectar un valor solo para que veamos qué es lo que sucede. 10. Y vamos a seleccionar aquí otra cuenta. Y ahí pude crear la transacción. Entonces, en el momento en que yo le digo bloquear contabilización manual, lo que va a suceder es que en el momento en que yo haga la selección, vamos a ver. El sistema me va a decir, mire, la cuenta tal no se permiten contabilizaciones manuales. ¿Cómo voy a poder afectar esta cuenta? Solo a través de una transacción. En este caso vamos a hacer una factura hacia esa cuenta. En este caso sí me va a dejar hacer la transacción porque no es una transacción manual, viene derivado de una operación que estoy haciendo en otra área. Ok, vamos a dejar hasta ahí el tema de las parametrizaciones que estamos viendo para conocer un poco más a detalle del lado del plan de cuentas. Vemos que hay algunas opciones más y vamos a hacer algunos otros ejercicios de algunos escenarios
Y tal vez ahorita entremos a la etapa de preguntas. Más que todo para ver si hay alguna duda sobre los temas que platicamos ahí ahorita en esta sesión. Y vamos a dar unos 5 o 10 minutos para poder ver si tienen alguna consulta, dudas, bien importante, sugerencia, cualquier cosa que necesitemos que se mejore, por favor, retroaliméntenos. Y lo otro es, pues veo que ya no hubo problema con el tema de la conexión. Qué bueno que logramos dar seguimiento al tema de la sesión. Entonces yo ya solo quedo en espera de sus dudas o consultas. Ok. Ok, lo de la cuenta confidencial. Lo de la cuenta confidencial simplemente es un checkbox, básicamente este. Es decirle, indicarle, mire, esta es una cuenta confidencial. Voy a entrar con otro usuario. Antes de entrar con ese usuario, solo voy a verificar qué autorizaciones tiene para ver si se la puedo quitar. Ok, es que este usuario tiene autorización total. Ok, básicamente lo que va a suceder es que cuando yo la marco como cuenta confidencial, cuando el usuario entra aquí al catálogo contable, lo va a seguir viendo. La diferencia es de que el saldo que ven aquí le va a aparecer con asteriscos y probablemente no va a poder entrar al detalle de la cuenta. ¿Ok? Entonces, básicamente es solo activar el checkbox, ir a la matriz de autorización para indicarle que ese usuario no puede tener acceso a las cuentas confidenciales. ¿Ok? Ahí dice, la cuenta maestra, ¿cuántos dígitos puede tener? Tiene hasta 15 posiciones. Déjenme confirmarlo. De hecho, lo podemos verificar aquí en esta base de datos. Ahí dice 15 posiciones, pero recuerdo que con algún cliente, vamos a ver, esta tiene sin segmentos, esta tiene segmentos, ¿ok? Voy a verificar aquí el tema de eliminar esta cuenta. Esto lo voy a hacer en tratar plan de cuentas para que no exista. Y vamos a darle borrar cuenta. ¿Ok? Entonces, regularmente, si yo no utilizo la activación de segmentos de cuenta, vimos que eran 15 posiciones. Vamos a corroborar que efectivamente sea de la misma manera en el caso de segmentación de cuenta. Ahí lo que hice fue eliminar esa cuenta para en este caso, poder modificar el tema de segmentación de cuenta. Aquí vamos a poner 15 posiciones, 16, aquí era donde, okay. No, ya no puedo, 19, 20 posiciones es el máximo, Aileen, ¿ok? 21 en este caso ya me dice, mire, tamaño no vale, ¿ok? Entonces, 21 posiciones es el máximo que puedo utilizar. Vamos a poner eso sería para la cuenta maestra, ¿verdad? De hecho, en el tema de la cuenta maestra, lo que va a hacer es que probablemente la misma posición, y verifiquemos ese tema, es si yo veo en el caso de las cuentas padre, solo vamos a verificar cuál es el valor. Yo tengo aquí 20 caracteres y si agarro título, tengo 15 caracteres. Bien importante, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir de que para todas las cuentas que son de título, solo tengo 15 caracteres. Para las cuentas de movimiento tengo hasta 20 posiciones. Y ahorita terminando, dice 21 posiciones, serían 20 posiciones sin incluir la segmentación. Eso es solo para la cuenta natural, ¿ok? Y son 20 posiciones.
Entonces yo puedo tener 20 posiciones y adicional, agregarle en este caso los segmentos que crea necesarios. Y para los segmentos, de una vez probemos, yo creo que es parte interesante, así nos adelantamos a de repente de algunos temas, es, si yo agarro el segmento, es cuántas posiciones tengo para el segmento. 20 también, ¿verdad? Entonces tengo 20 posiciones para la cuenta natural y 20 posiciones para los segmentos. ¿Ok? Vamos a regresar por aquí. Ok. Neni, vamos a ver, dice, la cuenta de clientes del exterior, ¿cómo se debe definir? ¿Como moneda local o moneda de dólares? Excelente pregunta, Neri. Vamos a ver, uno de los temas es de que hay una diferencia en, por ejemplo, las cuentas que tienen un saldo en dólares a cuentas que tienen asociadas transacciones o documentos en dólares, ¿ok? Regularmente lo que se hace, ya alguien me preguntó, mira César, ¿y la cuenta de clientes por qué no la definimos en dólares? De proveedores del exterior. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si me viene un proveedor del exterior y me viene en euros? Entonces no me va a aceptar la transacción porque yo le estoy colocando moneda dólares. Normalmente nosotros lo que hacemos es que todas las cuentas de clientes, proveedores, las ponemos en multimoneda. Esto es porque yo puedo, de hecho, nosotros lo hacemos así. Nosotros emitimos facturas en dólares o facturas en quetzales. Va a depender de lo que ustedes como clientes requieran. El hecho de que yo sea cliente local no quiere decir que solo va a venir en quetzales o solo va a venir en dólares. Entonces, aquí la recomendación, y es lo que regularmente nosotros hacemos, se pone como monedas todas y ya tú decides poner moneda local porque de repente si le pones moneda local es porque nunca vas a recibir una moneda que no sea en quetzales, ¿verdad? Lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros Integra, nosotros emitimos documentos en dólares. Entonces, para ese tipo de cuentas, mi recomendación es ponerle monedas todas. ¿Ok? Vamos a ir a ver aquí hacia abajo. Eddie, con respecto a las normas de reparto. ¿Una norma de reparto puede utilizarse para distintas dimensiones? No. En este caso yo tengo que definir la norma de reparto y en qué dimensión se tiene que utilizar. Dice, yo visualizo el uso de dimensiones para asignar distintas gerencias dentro de mi empresa, ¿ok? Y dentro de dichas gerencias asignar distintos centros de costo según tantos departamentos tenga la gerencia. Ok, eso está interesante. Y dice, se me ocurre un caso. Entonces ahí veamos, ¿qué es lo que sucede? Eso quiere decir de que, por ejemplo, yo tengo el área contable. Y el área contable tiene tesorería, tiene impuestos y tiene pagos, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, algo importante ahí es, ahí se pueden hacer dos cosas. Y ahí, digamos, son parte del tema de implementación que hay que definir. Yo puedo definir dos dimensiones. Uno para la gerencia y una para los grupos de las subgerencias. Algo importante es de que los centros de costos son independientes. Entonces, al ser independiente, yo puedo mezclar una gerencia con cualquiera de los centros de costo. Eso a lo que me lleva es que en el proceso de implementación yo tengo que ver un mecanismo para que cuando yo esté haciendo la asignación, no pueda mezclar una gerencia con un centro de costo que no corresponde. Esa puede ser una opción. Otra opción puede ser, y eso recuerdo que lo hicimos con algún proyecto, es, mira, ¿para qué voy a crear dos dimensiones? Mejor que creemos una sola dimensión. Y lo que hacemos es ponerle una codificación a la dimensión, a los centros de costo de esa dimensión. Entonces, todos los que empiecen con 01 van a ser contabilidad. Las 0101 es tesorería, 0102 es contabilidad, 0103 impuestos. Después la 0201 es ventas, 0201 marketing, 0203 tal otro. Entonces lo que haces en este caso es, haces una codificación y ya a nivel de reportería, si quieren agrupar, en este caso sacar un reporte de un departamento, agarras del 0101 al 0105. El que tenga la misma codificación me va a permitir decirle de tal rango a tal rango. O en algún momento, a nivel de query, poder decirle, mire, haga una separación del 01 y a nivel de query poder separarlas. Entonces, digamos que esa podría ser una opción.
o la otra opción, pero habría que meterle un poco del Transaction Notification. Entonces dice, cuando se graba una factura de energía eléctrica, la cual que se distribuye en distintos centros de costo, por la forma en que están concebidas las dimensiones, dice, abarcaría distintas dimensiones por estar, por estar los departamentos como centros de costo asignados a las gerencias. Ahí es donde es importante. Si yo pongo dos dimensiones, yo tengo que llegar a dos campos, ¿verdad? Si yo solo tengo uno y lo tengo codificado, la distribución va a ir sobre un campo. Ahí es donde el tema de la complejidad en el ingreso. Algo que hicimos en un proyecto, y eso recién lo acabamos de probar, es que alguien me decía, mira, el tema de la distribución, no sé si me funciona el tema de normas de reparto. Y en la próxima sesión lo vamos a ver, porque me dice, mira, yo puse la norma de reparto, pero cuando voy a ver el estado financiero no me aparece separado. Es un tema de cómo SAP funciona en el tema de las normas de reparto. Entonces, parte de lo que hicimos con este proyecto es, mira, es que la distribución de repente siempre es la misma. Entonces, yo lo que quiero es poder saber cuáles son ya los centros de costo y yo solo ingresarle el valor para que la distribución se haga en automática. Lo que hicimos ahí es, hicimos un documento, recordemos que dentro de SAP tenemos la opción de transacciones periódicas. Entonces, hicimos una transacción periódica de factura y hicimos un modelo para un proveedor en específico, para un gasto en específico. Se hizo el modelo donde se pusieron la misma cuenta contable y cuáles eran los centros de costo que iban a ir a afectar, y en un campo de usuario, a nivel de detalle, se le puso el porcentaje de distribución del valor. En otro campo de usuario, en el encabezado, se puso un campo como valor a distribuir y se generó una búsqueda formateada que cuando se modifica el valor total, va a agarrar el porcentaje que está en el detalle de línea y hace la distribución de las líneas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Mira, yo no tengo que 20 veces hacer lo mismo. Entran al modelo de transacción recurrente, donde ya tienen los valores que van a distribuir, y al ponerle el total en el campo de usuario, la búsqueda formateada ya llena los valores a nivel del campo nativo de SAP del valor de precio bruto. Vamos a terminar de leer aquí, que está bastante extenso. Entonces dice, abarcaría distintas dimensiones. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿es una norma de reparto se puede hacer referencia a distintas dimensiones? No. Una norma de reparto es para una dimensión. Si hay otra dimensión, necesito otra distribución, tengo que hacer una nueva para otra dimensión. Entonces, tal vez ahí yo creo que más te puede funcionar no utilizar normas de reparto, sin utilizar ahorita lo que te acabo de decir. De repente una transacción recurrente, el campo de usuario con porcentajes de distribución, y ahí asignas ya de una vez la combinación de centros de costo para cada una de las combinaciones, y con esto, pues, digamos que esa es otra opción para poder hacer la distribución mucho más fácil. ¿Ok? Por aquí vamos abajo con Aileen, ya solventamos el tema de las posiciones. Ahora con Neri dice, cuando uno realiza un anticipo a proveedores, lo contabiliza una cuenta de pasivo y no de una de activo. Bueno, ese es, te lo voy a solventar rápidamente. Ok. Aunque no es del tema, pero es algo sencillo. Lo que sucede es que cuando yo voy a pagos efectuados, lo que nativamente, ok, lo vamos a ver en una base de datos que sí tenga que hacerlo. Ok. Recordemos de que lo que les mencionaba yo es de que a nivel de la ficha maestra de socio de negocios, SAP lo que hace es que yo le indico, mire, César Mendieta, ¿qué cuenta contable va a utilizar frecuentemente? Esta de caja chica, por ejemplo. Entonces, si yo trato de hacer una transacción y le pongo aquí anticipos, vamos a ver el medio de pago. Yo veo la transacción contable, él me va a ir a afectar la cuenta de pasivo, efectivamente. Esa es la que me está sugiriendo. La diferencia es aquí. Veamos este campo. Miren este campo. Cuando yo le quito esto, es porque probablemente yo lo voy a aplicar a una factura. Entonces ahí sí tiene que ir a rebajar la cuenta de proveedores o la cuenta que se ha asignado de pasivo. Cuando yo le pongo aquí regularmente, y lo voy a regresar, esta etiqueta es pago a cuenta. Yo le puse anticipos porque de repente esa es la jerga que utilizamos.
lo vamos a poner a pago a cuenta. Cuando yo selecciono pago a cuenta, el sistema me permite seleccionar hacia qué cuenta voy a direccionar. Entonces aquí le pongo la cuenta de anticipo y si voy a ver la partida contable, ahí ya me sigue afectando a César Mendieta, pero en este caso la cuenta de activo. ¿Okay? Entonces es un tema de usabilidad del sistema, ¿verdad? Es un tema de esta parte, esa habilitación de cuándo seleccionar la cuenta, fue una opción que activaron, si no estoy mal, en la 8.82. ¿Ok? Entonces eso ya viene de hace ratos. Ok, Eddie, excelente Eddie, qué bueno que solventamos la duda. Ok, no sé si hay alguna otra duda o consulta con respecto al tema. Ok, vamos a esperar algunos minutos solo para ver si, pues por ahí sirve alguna consulta. Dice la cuenta de asociado. Ok, cuentas asociadas. Bueno, entonces tal vez la parte importante aquí es el concepto de cuenta asociada. Digamos que es un marcador a nivel de cuentas contables que lo único que me está diciendo es de que en el momento en que tenga esta cuenta, la única manera en que la voy a poder afectar es a través de un socio de negocio, sea un cliente o un proveedor. Esta cuenta, si yo trato de hacer una partida contable directamente hacia la cuenta, no la voy a poder afectar. Básicamente ese es el concepto de cuenta asociada. ¿Ok? Neri, vamos a ver, dice si realizamos un pago a cuenta, no relaciona la orden de compra, no relaciona, excelente César, no relaciona la orden de compra de nuestro proveedor. Sí, efectivamente, en este momento, regularmente, yo creo que la pregunta va más que todo porque regularmente en ciertos procesos yo necesito documentar hacia dónde va vinculado. Entonces, uno de los temas es, si yo doy un anticipo, alguien me va a decir, mira, y de repente dentro del proceso que se implementó dentro de la empresa es, mira, yo tengo que tener una orden de compra para poder dar el anticipo, porque si no, el anticipo que lo voy a dar. Efectivamente, en este momento no tengo opción de poder vincular una orden de compra al valor del anticipo nativamente. ¿Qué es lo que regularmente hacemos en temas de implementación? Porque ese, digamos que es un requerimiento frecuente y común que nos ha surgido con ciertos clientes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Del lado de pagos efectuados, y ahí es donde viene la parte de lo que tanto ustedes como clientes en proceso de implementación tienen que tratar de transmitir qué es lo que quieren lograr con el control, como el consultor tratar de darles una solución al tema. Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Crearía un campo de usuario. Recordemos que ahora en los campos de usuario, desde la versión 9.2 y ahora en la 9.3 han extendido una funcionalidad. Yo puedo venir y crear un campo de usuario donde puedo decir, por ejemplo, en documentos de pagos, en el título, le voy a poner orden de compra y le puedo vincular entidades nativas de SAP. Esto quiere decir, antes aquí solo habían como unas 8 o 10 opciones. Ahora SAP las extendió, ahora hay mucho más. Y aquí vamos a poner pedidos. ¿Ok? Vamos a dar crear. Aquí te voy a dar la opción rápida y hay mucho más que implementar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo ya puedo decirle, bueno, mire, quiero ver el anticipo o el pago a cuenta de César Mendieta. Yo lo que haría aquí es, si tiene pago a cuenta, lo pondría un transaction obligando a que tienen que poner la orden de compra. Recordemos que aquí me van a salir todas las órdenes de compra. Entonces, si yo selecciono la del back y aquí es César Mendieta, lo que haría es verificar a través del transaction de que este proveedor sea el mismo proveedor que está vinculando la orden de compra.
¿Qué otra validación pondría? Que el anticipo no supere el valor de la orden de compra y verificar si existen anticipos previos a la misma orden de compra y que la suma de este anticipo no sobrepase la orden de compra. Entonces, definitivamente no necesariamente todo lo vamos a tener estándar en SAP, pero podemos buscar soluciones con las herramientas que ya nos da el sistema. ¿Okay? Bien, Otto, excelente pregunta, es cómo convertir una cuenta asociada a una que ya tiene transacciones. Una vez ya tiene transacciones, no se puede activar esta opción. Voy a verificar aquí, se los quiero enseñar. Entonces, por ejemplo, si alguien, el famoso, es que fíjate que tengo cheque, la cuenta de cheques. Vamos a ver alguna cuenta. Ok. Entonces, algo importante es que una vez tiene transacciones, este campo no lo puedo chequear. ¿Ok? Ese campo no es modificable. Si en algún momento dicen, no, mira, y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo sí quiero tener esa cuenta y llevarla detallada. Entonces, mi recomendación es crear una nueva cuenta, a esa cuenta ponerle el chequecito de cuenta asociada y hacer un traslado de este saldo, que es un saldo contable, a un saldo con valores de transacción. ¿Cómo funcionaría esto? Solo para que lo veamos. Esta no tiene transacciones. Bueno, bien importante, esto no debiera de tener cuenta asociada, es solo para efectos del ejercicio. Entonces, al ponerle cuenta asociada, lo que va a suceder es que yo quiero trasladar, vamos a ver algún saldo, este saldo, 47,930,89, hacia esta cuenta asociada, pero integrada. Entonces, lo primero que tengo que saber es la integración. Entonces, vamos a seleccionar, en este caso, este crédito, dijimos que el valor de este saldo es este. Y lo que voy a hacer es que lo voy a trasladar hacia socios de negocio. Algo importante aquí es que yo sí puedo afectar socios de negocio. Le doy control tabulador y le voy a decir aquí César Mendieta, control tabulador, Rodríguez. Y, bueno, aquí lo que pasa es que debieran de ser los dos clientes, ¿verdad? Vamos a poner Sintamax aquí. ¿Okay? Yo puedo modificar y aquí ya, una vez está seleccionada como cuenta asociada, yo le puedo decir, bueno, mire, esta es la cuenta asociada, o ir hacia el socio de negocio y decirle, mire, estos nuevos socios de negocio van a tener tal cuenta asociada. En este caso le voy a poner a este y 89. Y ahí yo hice mi reclasificación. Si yo voy a esta cuenta está en cero. Lo primero que haría aquí es la inactivamos para que ya no se pueda utilizar. Y si voy a esta cuenta, que es la que trasladamos como cuenta asociada, yo ya puedo venir y verificar una antigüedad de saldos de esa cuenta. Vamos a hacer informes de socios de negocio. Vamos a ver antigüedad de saldos de clientes. Aquí le voy a decir que quiero ver la del YETAP y al verificarlo, yo ya tengo la integración separado con socio de negocio. Bien importante, la cuenta no la puedo afectar directamente si yo no tengo asociado a un socio de negocio. Es bien importante. Una vez tiene transacciones, no lo puedo quitar, pero puedo hacer una reclasificación. Inactivo la otra cuenta, pongo la nueva y la pongo integrada. Ok, ahí estamos. Ok, no sé, ustedes son los que mandan ahí con el tiempo, todavía tenemos. De hecho, qué bueno que logramos parar, habían bastantes inquietudes y no sé, hemos pasado una media hora y ese es el objetivo, es tratar de, pues no solo hacer el video, porque yo creo que el video pues nos va a ir diciendo qué es lo que podemos lograr, sino aprovechando pues darles soluciones a inquietudes que actualmente tienen, que probablemente es parte de lo que están viviendo ustedes en el día a día y de repente con un tip como estos, pues podemos mejorar la operación de los usuarios, ¿verdad? Ok, vamos a dar algunos minutos más para ver si hay alguna
duda, consulta o sugerencia, por favor. Es bien importante, si hay algo que se necesite mejorar, por favor, necesitamos de su retroalimentación. Como siempre lo he dicho en todos los videos, nosotros nos debemos a los clientes y parte de esto es tratar de transmitirles a ustedes todos los beneficios que pueden ganar con el sistema, y si en algún momento tenemos que mejorar algo, pues es parte de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La orden, Lige, estamos... ¿Ok? Vamos a ver, Edgar dice, tengo varios departamentos con planillas. ¿Ok? Hay una opción de poder ver el total sueldo, bono por departamento. Sí, en este caso, Edgar, primero habría que ver cómo tienen el tema de la estructura contable. Más que todo, primero, por un lado, el tema de la estructura contable y por el otro lado, el poder verificar si están utilizando el tema de los centros de costo. Regularmente, lo que sucede es que si yo tengo utilizando el tema de centros de costo, y tal vez eso lo vamos a ver en temas de reportería, es vamos a ver qué es lo que podemos hacer utilizando centros de costo y qué es lo que podemos utilizar utilizando segmentos. Si tienen centros de costo. Y la pregunta es, dentro de las dimensiones de centros de costo, ¿tienen los departamentos? Porque en este caso es si tienen los departamentos, ¿qué es lo que tienen que garantizar la persona que está haciendo la parte contable? Es que cuando genere la planilla o la partida de planilla que se traslada a SAP, tiene que mandar probablemente el mismo rubro de sueldo y salario, sueldo, con los centros de costo y cuánto está afectando a cada uno. Después la parte del bono dividido, probablemente afectando la misma cuenta y a qué centro lo está afectando. Entonces ahí lo que habría que ver es, primero, y con gusto, Edgar, si en algún momento me mandas cómo está la estructura, podemos verificarlo ahí rápidamente y solo verificar cuál es la operación que está haciendo el usuario para ver si hay que implementar algo a nivel de funcionalidad de SAP o, en este caso, alinear el ingreso de la información para que yo pueda obtenerla bajo esa estructura, ¿verdad? ¿Ok? No sé, no creo que se use segmentación según, ¿ok? Entonces, con gusto, si me mandas un correíto, con gusto ahí yo logro resolver tu duda. Pues sí sería necesario ver, no te podría dar una respuesta ahorita puntual porque necesitaría ver qué es lo que está haciendo el usuario para consignar esa transacción y cómo tienen actualmente la estructura, tanto de centros de costo como la estructura contable. ¿Ok? Pero con gusto me puedes escribir sin problema.